pude ver el contorno de mi cuerpo. Y fue un shock porque yo tenía 1,80 m de altura y de repente miré el contorno de mi cuerpo y era pequeño. Fue algo que me produjo mucho miedo al futuro, sumado a aquella realidad. Mirando mi cuerpo fue terrible, terrible. Hay una forma que todavía no sabemos cuáles son las condiciones que tienen las personas afectadas, que al segundo o tercer día comienzan a tener trastornos masivos de la coagulación y formas hemorrágicas graves, como producen coágulos, ¿no? Entonces cierran esos vasitos pequeñitos que tenemos en los pies y en las manos, y por las extremidades comienzan a producirse gangrena, es decir, la muerte de la carne por la falta de irrigación y de oxígeno. Una semana después de ser amputado, llegaría el momento que cambiaría el curso de la recuperación de Pedro. Muy cerca del hospital, en el estadio Morumbí, AC/DC, su banda de rock favorita, tocaba en San Pablo después de 13 años. Yo estaba conmocionado. Fue terrible. Empecé a desesperarme. La primera cosa que dije cuando desperté fue: yo quería ir al show de AC/DC y obviamente no tenía posibilidades de ir. Además, la situación todavía era peor porque AC/DC tocaba en un estadio que quedaba a 2 calles del hospital donde yo estaba. Y 2 semanas antes del recital, mi médico, el doctor Ofir, entró a mi cuarto y me dijo: hola Pedro, hablé con el director del hospital y vamos a liberarte por 2 horas, reservar una ambulancia, vas a entrar al estadio, vas a ver tu show. Probablemente no consigas escuchar todas las canciones, pero tendrás 2 horas y después te traeremos de vuelta al hospital. Y llegó el día, el 27 de noviembre de 2009. AC/DC vino a tocar a San Pablo, me pusieron en una ambulancia. La ambulancia entró al estadio con 70,000 fanáticos. Cuando salí fue cuando vi que, vaya, tuve una de las mejores noches de mi vida en esa situación, y fue cuando vi que podía divertirme, que podía tener una buena vida. Había tenido una noche fantástica en una situación así, entonces mi vida no acabó. Fue una experiencia memorable ver a AC/DC aquella noche. A partir de ese momento, Pedro comenzó una nueva vida. Conocí a Kevin Carroll, el presidente de Hanger. Decidí llamarlo porque yo quería otra perspectiva. Quería saber si era posible abandonar la silla de ruedas y ser una persona independiente sin usarla. Cuando lo conocí, Pedro estaba en silla de ruedas, sin brazos ni piernas. Una de las frases que me dijo que me quedaron marcadas fue: no tienes que adaptar el mundo a ti, tú tienes que adaptarte al mundo. Tiene una computadora dentro de la rodilla, así como también sensores que llegan hasta el piso. Así que en el momento que da un paso con la prótesis, el sensor detecta la superficie sobre la que está parado e instantáneamente envía una señal a la articulación de la rodilla, que asegura que la rodilla está preparada para cada paso que quiera tomar. Como resultado, Pedro es completamente independiente. Él puede caminar, puede correr un poco si quiere también, puede manejar su auto. Ha ganado mucha independencia gracias a sus prótesis. En las manos correctas, la tecnología le devolvió a Pedro parte de su vida. Pero ¿qué ocurriría si esta tecnología fuese utilizada por las manos equivocadas? Cuando se trata de la dirección a la que la tecnología está yendo, quién sabe a dónde será que nos lleve. En las manos equivocadas podría ser destructivo. No sabemos eso, solo el futuro nos lo dirá. Y el hombre también es un sistema. ¿Esta poderosa arma creada por el hombre se terminará convirtiendo en su asesino?
Como un dios asesinado por su propia creación, no quedará más rastro del hombre sobre la Tierra. Hace poco más de un siglo, la teoría de la evolución determinó que el Sapiens sapiens, nuestra especie, se había ido formando a la luz de la selección natural. Sin embargo, no se sabía entonces, ni se sabe aún, qué fue lo que gatilló la divergencia evolutiva. ¿En qué momento nos separamos de los primates? ¿Por qué? ¿Fue un evento? ¿Fue una sucesión de acontecimientos? No lo sabemos. Y si no tenemos ese registro, ¿podremos darnos cuenta si se está repitiendo el evento? ¿Sortearemos como especie una nueva selección o alguien cambiará nuestro destino? ¿Esta nueva escalada tecnológica llegará a poner en manos de las máquinas el destino de la humanidad? Toda especie tiene un enemigo natural. En el caso del hombre, se sostiene que su peor enemigo es el propio hombre. Ya conocemos los ataques, pero ¿hay hombres preparados para enfrentarlos? No creo que sea irracional estar preocupados por una pandemia en el futuro. Son muchos los que están esperando el final. Se preparan. Chris Petrovich sobrevivió a varias pandemias, pero sabe que aún falta la batalla final. La tecnología nos protege y a la vez nos hace más vulnerables. Mientras nadie espera una pandemia por un arma química o un virus tecnológico, hay gente que se está preparando. Las armas químicas son aquellas que utilizan sus propiedades tóxicas para matar, herir o incapacitar al enemigo, tales como el cianuro, el gas mostaza o el sarín. Cuando hablamos de armas químicas, estamos hablando de un agente que disemina venenos en toda el área. Vimos un efecto terrible del agente nervioso sarín que está siendo utilizado en Siria con toda claridad por el gobierno sirio. Un arma química en las manos equivocadas tiene el poder de causar un daño devastador, como el ocurrido en Siria en el mes de agosto de 2013. Por los informes de las investigaciones de Naciones Unidas y otros, hay más de 1000 personas, incluidos varios cientos de niños, que murieron por el gas sarín lanzado por el gobierno. Una vez más, el hombre combate a su propia especie. ¿Uno de estos agentes podría ser el exterminador? Chris Petrovich vive en Miami, pero nació en Perú en 1969. Chris es un prepper, un especialista en supervivencia. Por trabajo viajó a África, donde un brote de ébola se estaba produciendo. Cuando estuve en África, el virus ébola me ponía nervioso, pero mucho más los cuerpos apilados en las calles. Yo estuve en Uganda, en Kenia, Tanzania, en abril y mayo del 94, cuando hubo una gran cantidad de muertos. No sé, vi miles de cuerpos que intentaban sepultar en Uganda. Los preppers son personas que se alistan de manera activa para afrontar por su cuenta cualquier tipo de emergencia. Una catástrofe natural, el colapso económico, una explosión atómica o una pandemia. Les gusta usar esa palabra porque es más suave y correcta políticamente. Pero yo vengo de la vieja escuela donde más que nada son sobrevivientes, que siempre fueron mal vistos, porque el resto de la gente ve a los sobrevivientes como si fueran personas antigobierno, cosa que yo no soy. Personalmente creo que la gente siempre debe seguirle el rastro a las noticias sobre salud. ¿Qué enfermedades rondan? ¿Qué riesgos a la salud puede traer viajar? Por eso pienso que es muy importante. No creo que la gente deba estar paranoica, sino todo lo contrario. Creo que deben estar tranquilos y proveerse de los suministros médicos necesarios para ser utilizados en caso de una emergencia. No es la paranoia ni el sensacionalismo lo que mueve a estas personas, sino más bien la confianza y la seguridad de que algo va a pasar. El fenómeno prepper actual comenzó hace 5 o 6 años con la caída de la economía.
Y tradicionalmente hemos visto en los Estados Unidos aproximadamente cada 20 o 30 años que cuando la economía cae, más gente está interesada en la supervivencia y se vuelve prepper. En este momento estamos consultando a los especialistas en defensa y preparándonos para el peor de los escenarios. Mucha gente cree que los preppers están locos, pero yo creo que es una locura el negar la posibilidad, para ti o para alguien en tu familia, de evitar ser víctima de un desastre en algún momento de la vida. Lo mejor sobre la preparación en general es que si te preparas para una emergencia, te preparas para la mayoría de ellas. Chris sabe que si se llegara a desatar una pandemia, la mayoría del equipamiento sería el mismo. Máscaras de gas, barbijos, lavandina. Tengo aproximadamente unos 50,000 galones de cloro para desinfectar. También tengo trajes químicos para protegerme de la basura o cuerpos o cualquier cosa que entre en contacto con mi piel. Así no me infecto con nada. Chris es parte de una red de preppers en Florida que están organizados para todo tipo de catástrofes. Si algo sucediera como un apagón de energía o una tormenta solar como en 1859, que nos dejara sin ningún tipo de energía o comunicación, mi red, mis amigos y mi entorno ya tendríamos equipos de comunicación de refuerzo. En otras palabras, si un día la electricidad se fuera, tendríamos lugares específicos dentro de las 24, 36 o 48 horas para poder encontrarnos, dejar mensajes y comunicarnos. Pero también tendríamos equipos eléctricos que están protegidos en jaulas. Entonces no importa lo que pase, todavía tendríamos formas para comunicarnos y sabríamos que si todo falla, tendríamos 2 días para reunirnos en algún lugar donde podríamos intercambiar información y generar algún plan para seguir adelante. Si se desatara una pandemia o una catástrofe a nivel masivo, ¿los gobiernos estarían listos para ayudarnos? El 9/11 fue en gran escala el peor ataque en suelo americano. Ciertamente esperamos que algo así no vuelva a suceder. Pero hay gente, ciudadanos, que sienten que algo así a gran escala podría volver a ocurrir. Estados Unidos está dando grandes pasos y ha gastado millones, miles de millones de dólares en la aplicación de nuevas medidas de seguridad para que algo así no vuelva a suceder. El gobierno de Estados Unidos supuestamente está organizado, tiene muchos recursos. Si llegara a haber una pandemia o un desastre que golpee muchos lugares en Estados Unidos, el gobierno solo puede responder con todos estos recursos, con toda esta gente para asegurar quizás solo al 5% de la población. Los ciudadanos estarán a la deriva. Petrovich cree que el derrumbe está próximo y se prepara para ello. En mi lugar especial tengo lo que la mayoría debería tener. Lo primero, agua. Segundo, comida. Y tercero, tener suministros médicos. Y luego deberían tener también paneles solares, linternas, solo lo básico, botas, ropa, suministros que necesitarás para esperar 2 meses o 6 meses, para cuando las cosas se pongan difíciles. No creo que sea irracional estar preocupados por pandemias en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta tanta inestabilidad económica y política. Si el desastre llegara a ocurrir, los preppers parecen estar listos, pero millones no. ¿Será suficiente para evitar la extinción? Enfermedades, virus informáticos, ataques biológicos, pandemias. Están entre nosotros, latentes, listos para atacar. El final está cerca. ¿Nos salvaremos? ¿Podremos evitar una nueva pandemia? Va a haber una pandemia, sin duda. ¿Cuándo? No sabemos de qué, no sabemos, pero va a ocurrir. Este sueño de controlar las enfermedades infecciosas, yo creo que es como la utopía, ¿no? Vamos en camino hacia ello y en el camino aprendemos, pero nunca sabemos si vamos a llegar. El término chikungunya deriva de una palabra en idioma makonde, un grupo étnico del sudeste de Tanzania.
Esta palabra no parecería estar vinculada a un virus que dobla a las personas por el dolor y la fiebre. Las pandemias han trazado un ADN de muerte a lo largo de la historia, azotando a la humanidad, arrancándole su bien más preciado, la vida. Mientras tanto, y como en una película de ciencia ficción, los Estados Unidos de América anuncian el primer muerto por ébola en tierra americana. El chikungunya está azotando Centroamérica en este preciso momento. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado, los mismos mosquitos que transmiten dengue. Los síntomas son fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Pero por sobre todo, lo más característico es que los pacientes llegan doblados por el dolor. Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, y la lista sigue. La cantidad de afectados ya asciende a 90,000 y al menos se reportaron 22 muertos. Aún no existe cura contra el chikungunya. Y si bien su tasa de mortalidad no es alta, los síntomas que causa son tan intensos que lo hacen un riesgo enorme para las franjas de la población más expuestas. Pero, ¿podría esto cambiar? ¿Podría el chikungunya mutar genéticamente y empezar a contagiar entre humanos? ¿Podría transformarse este virus en una pandemia que encorve a toda Latinoamérica? La respuesta aún no existe. Hoy, los gobiernos de los países afectados están enfrentando este nuevo enemigo, tratando de ganarle la batalla por vidas humanas. Se necesita prevención, educación y recursos. La lucha es constante y a diario. Nadie sabe ni puede asegurar qué es lo que puede llegar a ocurrir. El gran interrogante es si una pandemia puede terminar con la humanidad. Se han imaginado escenarios y recorrido algunos de los peligros que han afrontado los hombres. Desde la peste negra hasta el bioterrorismo. Desde la gripe española hasta las armas químicas. Víctimas, investigadores, médicos, periodistas y testigos han intentado dar su propia respuesta. ¿Se hará oídos sordos a todo lo dicho? ¿Se cerrarán los ojos para no ver? Ya no hay excusas para no darse cuenta de que la humanidad está realmente en peligro. ¿Desde dónde llegará el golpe fatal? ¿Qué es lo que va a terminar con nuestra especie? Definitivamente, una pandemia. ¿Originada por causas naturales? ¿Producida por nosotros mismos? En este preciso momento, se puede estar produciendo un virus que por error pueda escaparse del laboratorio. Ahora, en este momento, ¿es una batalla perdida? ¿Cuándo llegará? ¿Pronto o nunca? Eso depende de la humanidad. ¿Sobreviviremos?